Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra quinta sesión y espero que estén estudiando mucho, espero que no tengan muchas dudas, bueno, más bien que tengan muchas dudas para que tengan un buen aprendizaje. Y como recordarán, en las dos sesiones anteriores nosotros analizamos y vimos los conceptos principales de la planeación y todos sus elementos, cómo aplicarlos, etcétera. Recuerden que el proceso administrativo es un proceso que es continuo, pero también es seguido, no pueden saltarse en un solo paso. Ya una vez que ustedes han realizado la planeación en la empresa, que han determinado ya la misión, los objetivos, etcétera, y las estrategias que han de seguir, ahora vamos a entrar en el campo de la organización. En esta ocasión, en esta sesión 5, nosotros vamos a ver primero los conceptos principales de la organización y dos de sus elementos. Los demás elementos los veremos en la sesión número 6. Bien, entonces vamos a leer los objetivos. Los objetivos para todo el tema de organización es que al finalizar la unidad el alumno distinguirá el concepto, principios y proceso de organización, comprenderá la importancia de la organización en el proceso administrativo y detallará las herramientas y técnicas de la organización. Vamos a seguir el mismo proceso que en el caso de la planeación. Vamos a ver sus principales, su concepto, sus principales elementos, sus principios, objetivos, etcétera, y después sus herramientas y técnicas. En esta ocasión y para esta sesión, la número 5, nosotros esperamos que ustedes hayan comprendido el marco conceptual de la organización, comprendido el concepto de organización y haber detallado la clasificación y tipos de organizaciones. Bien, vamos a la definición de organización. En esta ocasión yo tomé a dos autores que ya hemos visto en sesiones anteriores para no desconocerlos, aunque cuando ustedes investiguen encontrarán muchísimos más autores que han contribuido al concepto de la organización. Solo tomé dos de ellos, tomé a la definición del maestro Reyes Ponce y la definición de los autores Kuntz y O'Donnell que ya habíamos visto en administración. Vamos a ver qué nos dice el maestro Reyes Ponce acerca de la definición de la organización. La organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles de actividades, de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Además de esto, bueno, los autores Kuntz y O'Donnell nos dicen que organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. Bien, nosotros vemos que hay palabras comunes como el logro de los objetivos, la creación de una estructura y la delimitación o determinación de funciones y actividades que se han de seguir, seguidas de los autores Kuntz y O'Donnell que nos hablan acerca de autoridad y responsabilidad. Siento que estamos como navegando en un mar de definiciones o de elementos que se conjuntan todos. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de funciones, de responsabilidades, autoridad, etcétera. La organización es, yo creo que uno de los conceptos más amplios que existen en este proceso administrativo. Organizar es conjuntar, es realizar un conjunto de, recuerden en la música, realizar un conjunto es crear esta armonía para que se escuche un sonido agradable. Cuando tú estás haciendo un conjunto de 2 personas o de 3 personas es simple. Bueno, podemos tomar a uno con la batería, otro con la guitarra y el último con el pandero, por ejemplo. Pero ahora, si nosotros tratamos de organizar a estas personas
que sean 100 o 200, la complejidad surge, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de estructurarlos, de darles una presencia dentro de la organización, pero que no se estorben unos a otros, que cada quien ocupe su espacio, que sepan sus funciones, qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, hasta dónde tienen responsabilidad y hasta dónde pueden ejercer autoridad. Básicamente esa es la organización, la verdad es que es una chamba muy, muy grande en una empresa, organizarla, y bueno, en mi experiencia como consultora, pues uno de los principales problemas o la parte por donde más les duele a las empresas es precisamente en su organización. Serían como organizaciones no organizadas, que tienen muchísimos problemas, ¿no? Bien, entonces definamos a la organización como la integración de actividades en una organización necesarias para el logro de los objetivos. Integración de actividades conjunto, recuerden armonía, ¿sí? Para el logro de los objetivos, misión, objetivos, que indica la jerarquía, quién está arriba de quién es más importante que quién, la autoridad y la responsabilidad, hasta dónde puedo ejercer dónde mando mi mando y cuál es mi responsabilidad, yo de qué soy responsable, todo el conjunto de actividades que se tienen que realizar en esta empresa, cuál es mi responsabilidad, de las personas asignadas en la ejecución de funciones específicas. Por eso les decía que es una tarea muy, muy compleja, porque organizar es delimitar las funciones de cada quien sin que se estorben, orquestarlas y que todo este conjunto de trabajo vaya a un solo fin, al logro del objetivo, al logro de la misión de la organización. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Hemos estado hablando de él y bueno, el objetivo es hacer que cada uno de los miembros de esta organización conozca sus actividades, qué es lo que va a hacer, cuál es el lugar que ocupa en esta organización, cuál es la estructura de sus relaciones, a quién debe de recurrir en el caso de una supervisión, a quiénes debe delegar trabajo, quiénes están en su tramo de control, quiénes son sus empleados y bueno, vamos a ver entonces, esto es orquestar todo eso. Debo decirle a cada miembro de la organización cuál es su posición dentro de este gran rompecabezas, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, si tiene un problema o si tiene que reportar algo, a quién se lo va a reportar y a quiénes deberá delegar responsabilidad y hasta dónde debe delegar esa responsabilidad. Por lo tanto, ahora sí, los objetivos son: en primer lugar es establecer los departamentos o las funciones. Son las áreas en las que se dividirá la empresa para desarrollar el trabajo que les permita alcanzar los objetivos. Cuando una empresa es muy grande puede tener varias formas de estructurarse. Yo lo que les recomiendo es que antes de otra cosa investiguen o vean las áreas funcionales que nos da Fayol, de tal forma que para mí esa es la forma más simple de organizarse, es dividir nuestras actividades en las 4 áreas funcionales principales. Estas son, si me acompañan por favor. Son 4 áreas, algunos agregan una más, ahorita les voy a decir cuál es la que agregan, pero bueno, yo básicamente trabajo con estas, que serían operación y producción, ventas, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, personal o factor humano, como se le ha llamado últimamente. De todo el conjunto de trabajo que se tiene que realizar en una empresa, nosotros tomaríamos estas 4 áreas funcionales. Algunos autores, obviamente ya más modernos, recordemos que Fayol es por ahí de los años 1900, algunos autores agregan un área más, que es el área de
sistemas como área funcional. A mí me suena muy lógico agregar un área más que sería el área de sistemas como un área funcional más. Entonces, bueno, lo primero sería crear estos departamentos por funciones. Después sería definir las jerarquías, o bueno, otro de los objetivos es definir las jerarquías. En la jerarquía tú determinas el grado de autoridad y responsabilidad de cada nivel de la empresa. Lo vamos a ver más adelante en los principios de la organización, pero es bien importante poner este marco de referencia de lo que es la autoridad, hasta dónde tengo autoridad y cuál es mi responsabilidad. Crean que esas dos palabras son muy complejas de entender generalmente y entonces surgen conflictos. Recuerden que los conflictos hacen que las empresas, bueno, tengan de verdad grandes problemas y nos conflictuemos. Entonces ocupamos mucho tiempo en resolver los problemas de la organización, ahora sí bien aplicado de la organización, y poco tiempo a planear, a crear, a innovar, etcétera. Las empresas debemos enfocar nuestros trabajos o nuestros esfuerzos en esta parte, en la parte operativa, en el cumplimiento de los objetivos, y la otra en dirigir, en innovar, en crear, en visualizar nuevas oportunidades, etcétera, y no en resolver conflictos internos. Bien, el siguiente objetivo de la organización es definir la labor de cada miembro. Esto se lleva a cabo a través de la descripción de perfiles y puestos. Algunas personas con las que he trabajado de las pequeñas y medianas empresas consideran inútil el hecho de crear sus perfiles y descripciones de puesto. De verdad crean que ninguno de los principios o de las cosas que estamos viendo para la administración aplican nada más a las grandes empresas. Lo vimos desde el principio, aplican para todo tipo de empresas, y no desechen ningún esfuerzo porque ninguno, les garantizo, es inútil. Todos son útiles para nuestra empresa. Entonces, no desechen esta parte porque además estarían no cumpliendo con los objetivos de la organización. Bien, una vez que hemos revisado los objetivos de la organización, ahora vamos a ver su importancia. ¿Por qué es importante dentro de este proceso administrativo? ¿Por qué es tan importante dentro de este proceso administrativo? Primero, que es de carácter continuo. No puedes decir que ha terminado, porque recuerda que, como lo vimos en la planeación, la organización está llena de ambiente externo que lo puede influenciar y eso provocar cambios, y se tiene que estar vigilando la organización de la empresa para ver si es funcional y sobre todo si es eficiente. En el caso que no lo sea, pues habrá que aplicar técnicas de reorganización para que seamos eficientes. Ahora, hay empresas que trabajan con filosofía de mejora continua. Llegan a un punto, se reanalizan, se analizan de nuevo y establecen estrategias para funcionar en una manera más eficiente o productiva. Bien, entonces es de carácter continuo también la organización. Una vez que se ha definido una estructura, esta puede cambiar, ser diferente, etcétera, adaptándose a estas necesidades de cambio en la empresa o en tu empresa. Bien, entonces podemos decir que estamos sujetos a recursos externos como es pues una expansión o nuevas contrataciones, nueva tecnología también, nuevos productos, etcétera, o fusiones, adquisiciones, etcétera, que estemos trabajando y que bueno, tengan que ser partícipes de esta reorganización. Y la organización tiene que ser el medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos de esta entidad o grupo social. Debe ser esta forma de lograr mejor los objetivos a través de este trabajo orquestado, trabajo en comunión y comunicado para el logro de los objetivos. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades más eficientemente y con un mínimo de esfuerzo. Nosotros estamos hablando de que los métodos nos van a permitir que trabajemos de una mejor manera y ya saben, buscando la eficiencia con un mejor esfuerzo, haciendo un mejor esfuerzo.
Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Esto sí es bien importante. Una empresa bien organizada es una empresa que no tiene duplicidad de funciones. Al no tener duplicidad de funciones, no se estorban unos miembros con otros. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero también sabe por qué lo está haciendo. Dentro de este proceso de actividades, sabe cuál es la importancia de su actividad y entonces, bueno, no hay duplicidad de funciones. Si no está bien organizado, no se delimitan bien las actividades. Podemos encontrar que vamos a ver 2 o 3 personas en un mismo departamento realizando la misma labor. ¿Qué hace esto? Ineficiencia, costos altos, baja productividad y también conflictos, ¿no? Y a veces, bueno, dudas de la veracidad de la información. En una ocasión, en una empresa para la que presté mis servicios, teníamos 4 personas haciendo los mismos reportes de la misma actividad. Lo más increíble de esto era que los 4 tenían diferentes resultados, diferentes cifras y diferentes números, de tal forma que cuando alimentaban al gerente o a la dirección, pues el gerente tenía que aplicar algo que ya dijimos que no debe ser, que es la sensibilidad o su buen juicio para adivinar cuál era la cifra o las cifras que más se parecían y hacer lo llamamos cuchareo, ¿no? Un acercamiento, algo que no es real, objetivo, vamos, que no tiene bases, pero bueno, que era funcional en ese momento. Así funcionaba la empresa. Puedes funcionar así, eso es una realidad, pero no estás funcionando bien, esa también es una realidad. Entonces, bueno, para eso hace la organización. Podemos funcionar con actividades duplicadas, pero no quiere decir que estemos funcionando bien. Esa es la diferencia entre la organización y la no organización. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar las funciones y responsabilidades, que es el punto que habíamos visto hace un momento. Ok, una vez que hemos visto por qué es importante la organización, que es, bueno, delimitar las funciones, evitar duplicidad, saber a quién reportar y saber qué es lo que tenemos que hacer en un determinado momento. Ahora vamos a ver los principios de la organización. Ya hemos hablado que estos principios nos dan estos lineamientos de trabajo para poder aplicar la organización. Bien, primero es el principio del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. La existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Como les decía, la creación de los puestos, la delimitación de las funciones, tiene un solo propósito y este es el cumplimiento de los objetivos. Vamos a imaginar un rompecabezas y en este rompecabezas cada pieza ocupa un lugar en la imagen total. Esa es más o menos la idea de la organización, el que al final creemos esa imagen total, ese objetivo total de la empresa, delimitando estas funciones. Pero si recuerdan, en el rompecabezas cada pieza tiene su función específica. No hay una pieza que se estorbe con otra, ni hay 2 que quepan en el mismo lugar. Cada pieza tiene su propio dibujo y su propia imagen. Y al final las 100 o 200 piezas que componen este rompecabezas son únicas en el trabajo que están realizando para todo este conjunto. Es así como tienen que ver esta parte del objetivo. Cada pieza habrá de colocarse en su propio sitio, en su propio lugar, cumpliendo su propia función para crear una sola imagen, No tiene su propia imagen, tiene la imagen de todo el conjunto. Entonces, cada una habrá de crearse para el logro de un solo objetivo. Siguiente, la especialización, que es el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Mientras más específico y menos campo de acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia o destreza.
La organización nos dice que nosotros debemos de dotar de los elementos necesarios a un individuo para que domine su trabajo, para que sea especialista en su trabajo, de tal forma que su desempeño va a ser más eficiente y productivo. Y entonces vamos a tener un mejor logro de los objetivos. Hay empresas, sobre todo las pequeñas, que suelen mover a las personas de lugar muy frecuentemente para que hagan de todo. Eso puede resultar contraproducente, o esa estrategia puede resultar contraproducente, porque no dejas que una persona se especialice en su puesto. No queremos especialistas es decir, por ejemplo, no sé, un químico, biólogo, farmacólogo, especialista solamente en una sola enfermedad y que esa sea su única línea de investigación, no, sino queremos trabajadores en la organización que dominen su puesto, que dominen su trabajo y que lo hagan bien. Claro, pueden existir posiciones superiores a las que puede acceder o alguna otra oportunidad fuera de la organización. No estamos hablando de esa parte, estamos hablando de que nosotros permitamos que se haga bien el trabajo como debe ser en un solo puesto para que esto favorezca la productividad y a la eficiencia. La jerarquía. Esta palabra y este principio de la organización es sumamente importante. Es necesario establecer centros de autoridad, de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. La jerarquía no son posiciones de la realeza. Aunque pueda suceder que suene raro, en algunas organizaciones los toman como posiciones de la realeza, es decir, el rey, el subrey, etcétera. No lo es así, no hay que entender así la jerarquía. La jerarquía debe ser como una escalera, ¿sí? Una escalera que nos lleva hacia el cumplimiento de la misión. Imaginen la misión hasta arriba. Entonces la jerarquía son estos escalones en donde cada uno de estos elementos o piedras tiene un lugar que sostiene al siguiente y que sostiene al siguiente para que logren llegar al objetivo. Entonces no son posiciones de prestigio o de realeza como se malentiende en muchas organizaciones, sino que son peldaños o sustentos de un escalón arriba y un escalón arriba para el logro de los objetivos. Las jerarquías deben existir así como existen las autoridades y las responsabilidades. Los niveles jerárquicos deben entenderse como tales, como escalones que llevan al nivel superior al logro de la misión de la organización, y jamás deben entenderse ni como categorías, ni como vestiduras, ni como posiciones reales, no es eso. Es la posición que ocupamos para poder llegar al objetivo. Bien, entonces la jerarquía debe ser respetada y se deben cuidar estos niveles de cada uno de los ejecutivos y de los operarios, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Ahora, la jerarquía es muy importante hablando de comunicación, dado que si se respetan las jerarquías, la comunicación va a fluir hacia donde tiene que ir, o en este caso de arriba hacia abajo, es decir, desde la dirección hasta todos los niveles, permea perfectamente. ¿Por qué? Porque sabemos cómo vamos distribuyendo esta comunicación. Sin embargo, si las jerarquías son tomadas como posiciones privilegiadas, bueno, pues va a haber elementos que van a cerrar la posibilidad de la comunicación. La paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder un grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Bien, a los seres humanos nos gusta mucho la autoridad, ejercer la autoridad, que es tanto como satisfacer nuestras necesidades de poder. Sin embargo, en la empresa hay que respetar
tanto la autoridad como la responsabilidad, y ambos deben otorgarse en forma paralela, deben ser entregados iguales o deben ser delimitados iguales. Sí es cierto que te confiere un grado de autoridad en la organización el puesto jerárquico que se ha asignado, pero también te confiere un grado de responsabilidad el cumplimiento de las funciones de la importancia que esta posición te otorga. No son elementos aislados, y a la par que se entrega uno, se entrega el siguiente, y eso sí hay que tenerlo muy claro. Así como hay que establecer correctamente la jerarquía y hacer entender a los empleados y a todos los miembros de esta organización por qué pertenecen a ese lugar jerárquico, bueno, pues también hay que darles su responsabilidad y su autoridad, y yo creo que debe ser en ese orden, primero la responsabilidad y luego la autoridad. También hay que respetar, como ya habíamos dicho, que la autoridad se ejerza en la organización y no fuera de ella, y que se respete que la autoridad está dentro de la organización para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es la impersonalidad de la responsabilidad, la impersonalidad de la autoridad. Vamos a hablar de la unidad de mando. La misma importancia que le he dado a la jerarquía y al otorgamiento de la responsabilidad y de la autoridad, le doy a la unidad de mando. La unidad de mando es el especificar en la estructura organizacional quién es nuestro jefe o quién es el jefe de cada uno de los miembros de la organización, pero uno y solo un jefe. No se puede reportar a dos jefes a la vez. Más bien, sí se puede, mas no se debe. ¿Qué ocasiona esto? Pues ocasiona conflicto. En las empresas pequeñas o las empresas familiares, si las dos cabezas están en conflicto, podrán entregar órdenes encontradas, órdenes conflictuadas uno con el otro a un solo responsable. Él no sabrá para dónde ir. Imaginen a esta persona jalada con una mano hacia el norte y otra hacia el sur. No lo podemos partir a la mitad, ni tampoco él puede tomar partido de un lado o del otro, dado que no es una guerra, sino una empresa que está trabajando por la consecución de los objetivos o el logro de los objetivos. Bien, para evitar este tipo de situaciones que ocasionan conflicto, hay que delimitar en la estructura quién es el jefe de quién y respetar esta parte que es unidad. La unidad es un solo mando, o sea, una unidad de mando. Hay que especificarla bien. Crean que, con la experiencia he aprendido que estas palabras tan simples, es decir, el ocupar un nivel jerárquico, el entregar responsabilidades y autoridad y especificar claramente la unidad de mando, solucionan muchos de los conflictos que después vienen a relacionar técnicas como el desarrollo organizacional o la resolución de conflictos o las intervenciones de consultores externos para poder hacer que la empresa trabaje bien, si no sean delimitados desde el principio. Y finalmente la difusión, que es la obligación de cada puesto que cubra autoridad y responsabilidad. Debe publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con el mismo. Ahora que ya lo tenemos todo diseñado, ahora hay que darlo a conocer por escrito a todos los miembros de la organización. Hay que ponerlo en un lugar en donde todos lo vean, en donde todos tengan acceso a él y cada uno se entere de lo que es esta tarea de darlo a conocer, de dónde se encuentra, qué lugar ocupas en la organización, cuál es tu puesto, cuáles son tus funciones, autoridades y responsabilidades. Es parte de la función de personal, hablando de áreas funcionales, es parte de la función de personal en la actividad de inducción al empleado.
Esta parte de inducción casi algunas empresas lo ignoran, pero es muy importante para que el empleado o la persona que ingresa a la organización sepa la posición que está ocupando y bueno, no tenga dudas al respecto, una vez que ya se ha establecido. Bien. Ok, antes de pasar al proceso de la organización, me gustaría hablar acerca de quién va a hacer toda esta chamba, quién va a hacer todo este trabajo. El administrador nuevamente aparece en el escenario y el administrador va a ser la persona que se va a encargar de diseñar la estructura. A eso le llamamos a esta parte el diseño de la estructura. El establecer los niveles jerárquicos, las responsabilidades, autoridades y la unidad de mando, etcétera. Todos estos principios de la organización las va a llevar a cabo el administrador. Y bueno, este administrador va a realizar una tarea que se llama diseño de la estructura o el diseño organizacional de la empresa. Así se conoce y así se llama, es decir, es una tarea, una actividad que tiene que tener el alto directivo o el alto mando. ¿Sí? Bien, una vez que hemos visto qué es la organización, sus principios y su importancia, no tenemos aquí las falsas ideas de la organización, no, como en la planeación vimos algunas falsas ideas de la planeación. No hay falsas ideas de la organización. Lo que sí quiero, para pasar al siguiente tema, es recomendarles que no desechen cada una de los principios y de los puntos que estamos viendo aquí en la importancia de la organización. Son las bases, son los cimientos de nuestra empresa. Podemos tener la mejor planeación del mundo, pero si no estamos organizados y no orquestamos bien nuestro trabajo, nos vamos a ir al fracaso. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas como nos los está marcando el proceso para que tengamos éxito. Y hablando de proceso, ahora sí vamos a entrar ya de lleno, una vez que ya vimos todas las definiciones de organización, su importancia, etcétera. Vamos a ver el proceso de la planeación. El proceso de la organización. Les recuerdo que es esta serie de pasos sistemáticos y ordenados para lograr el objetivo. En este caso, el objetivo de la organización, como ya vimos, es la creación de esta estructura que delimite las funciones, que nos diga qué hace quién y cómo lo va a hacer y cuál va a ser su grado de autoridad, responsabilidad y su jerarquía. Bien, dentro del diagrama que están viendo en pantalla, tomé como referencia a los autores Stoner y Freeman. Ellos nos dicen que la organización puede darse en 5 pasos. Ustedes van a encontrar variantes de estos 5 pasos, estoy tomando, por eso aclaro la referencia de los autores, y variarán de paso a paso, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pero básicamente lo que queremos es ver cómo va la lógica del desempeño de estas actividades. Bien, el proceso de la organización empieza con enlistar el trabajo. Se tiene que hacer una lista de todo el trabajo que se va a llevar a cabo y para poderlo dividir. Ya habíamos hablado que lo podíamos dividir en áreas funcionales, que es lo que yo más recomiendo, y después una departamentalización y jerarquización, la coordinación y finalmente controlar la efectividad. Bueno, ahora sí vamos a ver a detalle. Primero vamos a hablar acerca de enlistar el trabajo. Bueno, una vez que tenemos el objetivo o la misión, hay que hacer una lista de todos los trabajos que se tienen que llevar a cabo para el logro de este objetivo. ¿Sí? Y vamos a hacer esta lista de todos estos trabajos. Esta es la primera actividad que se debe hacer para una buena organización, enlistar todos los trabajos, no olvidar ninguno. ¿Qué se tiene que hacer, por ejemplo, para una empresa comercializadora de algún cierto producto? ¿Qué se tiene que hacer para una empresa productora? A lo mejor buscar los insumos o encargarse de los insumos, buscar los mejores proveedores al mejor precio,
En el caso de ventas, pues habrá que hacer una lista de los posibles contactos o de las posibles fuentes para lograr la venta. En el caso de personal, buscar buscar las mejores fuentes externas para proveernos del mejor personal, etcétera. Todas las actividades que han de realizarse para el logro de los objetivos. Recuerden que nosotros ya tenemos establecidos los objetivos, ya lo hicimos en la fase de planeación, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer la lista de esos trabajos. Una vez que hacemos la lista de estos trabajos, vamos a dividir el trabajo, que sería la separación y la delimitación del trabajo y actividades que los individuos puedan desempeñar en forma lógica, estableciendo este proceso de negocio para ver cuáles son las actividades que cada individuo tiene que desempeñar de la mejor forma posible. Y esa mejor forma posible no hay otra que no sea la forma lógica. Hay que seguir el análisis de proceso siguiendo cuáles son las entradas, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras salidas. Después el tercer punto sería la departamentalización. La departamentalización ahora sí es la agrupación por departamentos o áreas de trabajo que sean similares. La jerarquización, vamos a hablar primero de la departamentalización. Una vez que ya dividimos el trabajo, acompáñenme al pizarrón por favor. Una vez que ya dividimos el trabajo, como les decía, es bueno trabajar con las áreas funcionales. Y ahora que ya hicimos esta división, ahora estos trabajos que tenemos hay que ponerlos los más similares posibles para el área que corresponde. Por ejemplo, la contratación de personal, la inducción y la elaboración de los manuales de trabajo los tenemos en el área funcional de recursos humanos. Así como la capacitación de vendedores, etcétera. La prospectación de los clientes, la búsqueda de fuentes externas para contactar clientes, etcétera. Eso sería en el área de ventas. Pero la promoción, la publicidad, los descuentos, el hacer que el cliente acceda al producto, etcétera, serían tareas del área de mercadotecnia o de la parte de ventas mercadotecnia. De los servicios o los productos que estamos ofreciendo, qué número de unidades vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer, cuántos insumos necesitamos y los recursos para distribuir el producto, por ejemplo, en el área de operación y producción. Y finalmente, para realizar todo esto, cuánto dinero tenemos, cómo lo podemos conseguir a través de financiamientos y cómo vamos a ir viendo si tenemos utilidades o no en el área de finanzas. La jerarquización, como ya vimos, ya nada más es la disposición de las funciones por orden de importancia, ¿no? Es decir, poniéndolos en esta escalera que les pedía que imaginaran al principio, donde vamos a ir poniendo a las personas para que cumplan con el objetivo. La coordinación, que sería la integración de todas estas actividades para el logro de los objetivos, y el controlar la efectividad, es decir, el establecer los mecanismos que nos permitan medir si estamos siendo eficientes en nuestra organización o no. En todo caso, este tipo de controles también deben ajustarse a los cambios que existan en el medio ambiente. Ya sabemos que existen cambios y tenemos que poner nuestros mecanismos sujetos a estos cambios. Podemos medir en el caso de la organización indicadores que sean relativos a la productividad, a la eficiencia. También podemos hacer inclusive indicativos de encuestas de jefes, empleados y supervisores, por ejemplo, etcétera, y vaciarlo esto en indicadores que nos permitan ver cómo estamos funcionando, pero internamente cómo estamos funcionando como organización. Vamos a ver un ejemplo aplicado al proceso de la organización. Vamos a tomar los 5 pasos de nuestros autores, los estoy poniendo tal cual los vimos en el diagrama de proceso,
y son estos 5 pasos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos primero el objetivo que fue establecido en el proceso de la planeación. En este caso, el objetivo es lograr un incremento del 15% en ventas con la introducción de un nuevo producto al cual estamos llamando producto X. Bien, ¿qué tengo que hacer para lograr este incremento de ventas de este producto nuevo X? Bueno, pues tengo que realizar una promoción de las ventas, tengo que realizar prospectaciones, a lo mejor tengo que realizar ferias de promoción, tengo que contratar personal de ventas que conozca el producto, tal vez tenga que realizar comerciales en radio o en televisión, que es parte de la promoción, etcétera. Estas son 2 actividades que enlisté aquí de todas las que tenemos que hacer para lograr el incremento del 15% en ventas, dividiéndolos en áreas funcionales. Ahora, para lograr este 15% de incremento en ventas, una de las actividades que el área de producción tiene que hacer, pues es tener máquinas y espacio disponible para producir este nuevo producto, así como operaciones tiene que disponer de la logística para la entrega de este nuevo producto y que aparezca o tenga presencia en todos los puntos de venta. Una gran cantidad de actividades que se tienen que hacer. Se las he estado diciendo en desorden, tal como estoy viendo en las áreas funcionales. La tarea del organizador es precisamente agruparlas, dividirlas en estas áreas funcionales y entonces ya repartir a cada quien lo que le toca del pastel. Bien, veamos entonces, si se fijan en un proceso lógico, ¿no? Estamos como que revisando todas las actividades, ya nos están saliendo de forma lógica, no tiene tanta complejidad. Ahora dividimos el trabajo, tal vez podemos dividirlo, les decía, como en área funcional, como la publicidad y la promoción, y aquí en el área de administración de ventas o en el área de ventas, en el área funcional de ventas. Vamos a departamentalizar las actividades y las vamos a departamentalizar por funciones. Tenemos aquí que están relacionados la dirección de ventas, el área de ventas, la promoción de ventas y la administración de ventas. Y finalmente vamos a coordinar, vamos a poner una actividad de coordinación y bueno, de acuerdo a lo que se presupuestó en el plan de ventas, que son el número de unidades que se tienen que vender de este nuevo producto, pues cada vendedor tendrá la responsabilidad de promocionar el nuevo producto en cada área geográfica a la cual sea asignada. Y también realizará tareas de reportes diarios y de sus ventas, y el área de ventas, administración de ventas, recibirá semanalmente, y él recibirá semanalmente material de promoción, y el área de ventas, administración de ventas, recibirá estos reportes semanales de ventas. Con esto controlamos la efectividad de la organización y asignamos a cada quien la función que le corresponde, su responsabilidad y en la estructura su jerarquía y autoridad que le corresponde. Bien, entonces, como vemos, esta parte es un proceso lógico de evolución en donde, pues primero tenemos que hacer esta lista de trabajo, después tenemos que dividir el trabajo. Lo que yo les recomendaba es, pues, realizarlo en áreas funcionales, departamentalizarlo como tal, departamentalizarlo en estas áreas funcionales, coordinarlo, es decir, hacer esta consecución lógica de las funciones para que se vayan ejecutando, actividades, para que se vayan ejecutando, y finalmente establecer uno o varios mecanismos de medición para controlar la efectividad de los trabajos que estamos realizando. Bueno, no es un trabajo sencillo, realmente es bastante compleja la organización. Es un trabajo al que les tienen que dedicar bastante tiempo los administradores, porque son la base y el sustento de todas las actividades en la organización. Entonces, bueno, sí es un trabajo largo, tiene que estar siempre presente en nuestra mente el objetivo
Tenemos que estar pensando siempre en el objetivo y bueno, a partir de ahí podemos hacer una lista de actividades de forma eficiente, trabajarlo, departamentalizarlo y bueno, dividir el trabajo para que cada quien haga lo que le corresponde hacer en esta orquesta. A mí me ha funcionado bastante bien el hecho de pensar precisamente en una orquesta musical, lo cual significaría que yo sé exactamente cuántos violinistas debe haber, o cuántas personas en el bajo, o cuántas personas en el flautín. ¿Cuándo debe entrar cada uno? ¿Cuándo debe trabajar uno solo? ¿O deben trabajar varios en armonía? ¿Cuándo intensamente? ¿Cuándo suavemente, llevando el ritmo y armonizando todo este conjunto de personas? Recuerden esta idea que aunque no sea lo que es la organización, de verdad que sí nos da una idea bien precisa de la tarea que se tiene que hacer al tiempo que organizamos una empresa. Bien, ahora nos toca ver la clasificación de las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Bueno, las organizaciones son estas entidades económicas en las que el administrador o en las cuales el administrador va a implementar la estructura organizativa. Eso es lo que va a orquestar. Hay diferentes tipos de organizaciones, trabajamos en muchos tipos de organizaciones y es bueno conocer cuáles son sus tipos para ejercer mejor nuestro trabajo. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con las organizaciones. Esta es una tipología que hice de varias que existen de varios autores, por eso ahora no tengo una fuente que citar, ¿no? Entonces, tenemos que por su propósito se pueden dividir en empresas lucrativas y no lucrativas. Fíjense que una falsa idea de la organización es pensar que solamente podemos organizar empresas lucrativas. Eso es una falacia completamente. Las organizaciones no lucrativas también reciben el nombre de organizaciones y también se tienen que organizar. Las asociaciones civiles, las asociaciones de beneficencia, etcétera, también contratan o requieren de administradores que les ayuden a organizarse. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo a cumplir. No importa que no sea lucrativo este objetivo, no importa que la finalidad no sea obtener dinero, que no sea un negocio, pero sí tienen una misión que cumplir y tienen que encauzar sus tareas hacia el cumplimiento de ese objetivo. Entonces es un error que las empresas no lucrativas no se organicen, no crean eso. Ustedes pueden organizar las empresas lucrativas y las no lucrativas también. Bueno, también tenemos por el tamaño de capital de trabajadores. La Secretaría de Economía en México determina una cierta clasificación para las empresas de acuerdo al número de trabajadores, pero también al número de ingresos, porque imagínense que tuviéramos un almacén inteligente con 5 trabajadores, pero con utilidades mayores a los 2 millones, por ejemplo, no es una pyme, no es una pequeña empresa por los ingresos que tiene. Entonces, bueno, balanceando estos dos conceptos, tenemos que las empresas se clasifican en microempresas, que son menos de 5 trabajadores. Algún mal gobernante decía que eran no considerables, y yo creo que no, que también son parte de lo que debe organizarse. Pequeñas, medianas y grandes empresas. Como les digo, lo que tienen que tomar en cuenta aquí es el número de empleados y el tamaño del capital para clasificarlas. Les recomiendo que entren a la página de la Secretaría de Economía para que vean la categoría en la que cae su empresa o la empresa para la que están trabajando y sepan, más o menos esta categoría, que siempre es importante, ¿no? También tenemos que las organizaciones están clasificadas por el alcance o espacio de mercado. Puede ser que una empresa sea solamente local o nacional o multinacional.
La importancia de la tipología para saber qué categoría estamos es precisamente puede ser esta jerarquía, ¿no? Hacia dónde puede ir o subir la empresa. En este caso, en orden ascendente tendríamos local, nacional o multinacional. También pueden ser empresas privadas para las que prestamos nuestros servicios, o las empresas públicas, hablando del gobierno. También la administración tiene diferencias en la administración pública y la administración privada, por eso es importante también saber acerca de esta parte por su origen de capital. Y bueno, por su régimen jurídico, aquí ya puse solamente algunos ejemplos de la clasificación de las empresas por su régimen jurídico. Hay sociedades anónimas de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades en cooperativa. Tenemos también sociedades de capital variable, que creo que ya lo dije, de responsabilidad limitada. Esto se refiere a solamente su régimen jurídico o cómo están constituidas jurídicamente las empresas. Esto, ya saben, se realiza ante un notario. Tiene cada una de ellas ciertas características de cumplimiento, número de socios, el mínimo de capital para ingresar, cuáles aplican para el tipo de empresa que se va a tener, etcétera. Hay que también checar con un notario cuál es la que más nos conviene para constituirnos cuando vamos a formar una empresa o una organización. Y bueno, no tiene diferencias en sus estructuras, porque más bien la estructura es por tamaño, no por régimen jurídico. Sin embargo, es importante mencionar los tipos de regímenes jurídicos a los cuales puedes apegar una empresa. Y bueno, también tenemos otra clasificación que es por su giro económico, que pueden ser empresas comerciales o de servicios, empresas comerciales que comercializan productos, también es por su carácter económico. Y también pueden ser empresas de servicios que proveen servicios a terceros o proveen servicios a clientes. Y finalmente las empresas de transformación o productivas, que se encargan de transformar productos de materias primas, transformarlas a productos terminados. Los servicios son productos intangibles que no vemos, pero que satisfacen algunas necesidades, y los comerciales son básicamente los intermediarios que compran producto terminado para distribuirlo al menudeo, generalmente para las empresas. Las empresas comerciales son como las que tenemos en las plazas comerciales, en estas plazas en donde se reúnen varios comerciantes que compran a varios proveedores productos al mayoreo y los venden al menudeo. Y las empresas de servicio tenemos pues los cajeros automáticos les iba a decir de Vital, de HSBC, Banamex, etcétera, servicios bancarios, servicios educativos, etcétera. Se provee de servicios. Y los de transformación, que bueno, si voltean alrededor y ven su espacio, podrán ver todos los productos terminados que existen, que fueron en algún momento varias materias primas conjuntadas en una transformación y que nos entregan como resultado ese producto de salida, ¿no? Bien, y por último ahora vamos a ver la organización formal e informal. La primera es la organización formal. La organización está basada en una división de trabajo racional, en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. Es la organización planeada, es la que está en papel. Y bueno, yo les diría que precisamente la organización formal es la posición que cada miembro ocupa dentro de la organización, es cuál es el cuadrito de todos los huecos que existen, cuál es el cuadrito que está ocupando.
Eso quiere decir que la organización formal ha sido distribuida por los administradores o ha sido determinada por los administradores. Cuando te integras a una empresa, ya se dice qué posición vas a ocupar. Esa es parte de la organización formal. Es la que está plasmada en el papel, en el organigrama. No ha sido consultada ni contigo, ni con el de al lado, ni con el jefe, ni nada. No ha sido consultada. Ha sido predeterminada con base en ciertas decisiones que se toman en la organización. Por lo tanto, la organización formal es incuestionable, es la posición que se debe ocupar formalmente y a la que el trabajador se adapta. Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a través de los manuales de organización. Como les decía, esta organización formal que está pues expresada en estos organigramas nos dicen ya cuál es la posición que se ocupa, ¿no? Y bueno, nos da la descripción de los cargos, el organigrama mismo, las reglas y los procedimientos. En otros términos, como podemos ver, pues es la organización formalmente oficializada, ¿sí? Ya es la que ya está predeterminada. Sin embargo, en una misma organización, en una misma empresa, existen las dos organizaciones, la formal y la informal. Vamos a ver en qué constituye la informal y ahorita platicamos de las dos existiendo en un mismo ambiente, como que están ocupando dos espacios en uno solo. Ahora vamos a hablar de la organización informal. Esta organización emerge espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan las posiciones. Son relaciones de amistad, básicamente son relaciones de amistad. Y existen en la organización a la vez. ¿Sí? Si pueden ver en el diagrama, la organización informal es las relaciones que se establecen entre las personas sin importar el orden jerárquico, y la organización formal la que establece la dirección. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en esta introducción, esta primera parte del tema de organización, y los espero en la próxima sesión en donde vamos a ver los conceptos. Por favor, resuelvan sus ejercicios y estudien mucho para que puedan aplicar adecuadamente la organización. Por su atención, muchas gracias.